Hablaremos hoy sobre el emperador Nerón como cantor. Dion Casio y Suetonio han escrito acerca de la voz de Nerón en forma despectiva. Decían que era una voz débil y sorda. Qué curioso la palabra sorda aplicada a una voz, pero está bien. Se sospecha que era barítono. Luciano, escritor oriundo de Siria, dijo que las aptitudes vocales de Nerón no eran admirables ni ridículas. Es decir, andaban por ahí, en el medio, ¿no? Citemos a Luciano, ¿eh? En los graves, su voz tiene algo de hueco porque la contiene con fuerza en la garganta y la reprime. Entonces su canto suena como el zumbido conjunto de un enjambre de abejorros. De todos modos, es digno cuando canta sin pretensión. Eso decía Luciano, que usaba un presente histórico, aunque escribía 100 años después de la muerte del emperador. De haber dicho eso en tiempos de Nerón, su vida habría corrido peligro, imagínese, ¿no? Nerón creía que tenía la voz de un dios, pero en su juventud solo se animaba a cantar en el palacio y en sus jardines. No se arriesgó a hacer su primera aparición en público en Roma, sino que viajó a Nápoles, una ciudad todavía muy griega, donde a su juicio se entendía más de arte. Nerón cantó en un teatro repleto. Los napolitanos, la corte y algunas de las divisiones de los pretorianos aplaudieron mucho. Cuando regresaron a casa, el teatro se derrumbó. No es una metáfora, se derrumbó, se vino abajo el teatro. Algunos opinaron que era un mal presagio, pero Nerón, muy seguro de sí mismo, declaró que los dioses habían decidido clausurar el lugar después de escuchar una voz inimitable. Para seguir las indicaciones del lírico Terpnio, Nerón cuidó sus cuerdas vocales. Hacía ejercicios respiratorios echado en el suelo. Se ponía una plancha de plomo sobre el pecho y respiraba. De ese modo pretendía ganar mayor caudal de voz. No comía fruta porque estaba convencido de que era perjudicial. En determinados días desayunaba puerro en aceite a fin de suavizar la garganta. A pesar de todo, envidiaba a su hermano británico, el hijo de Claudio, su medio hermano británico. Británico era hijo de Agripina, tal como Nerón, y de Claudio. Parece que la voz de Británico era más bella que la de Nerón. Suetonio llegó a atribuir el fratricidio, es decir, Británico fue asesinado por Nerón. Según Suetonio, eso fue por envidia, pero porque el otro cantaba mejor, pero es una interpretación que ha sido desechada. Cuando Nerón llegó a presentarse en Roma como cantor, sucedieron cosas notables. Acerca de la primera aparición, todo lo han contado Tácito y Suetonio. Para aquella presentación se contrataron por primera vez nobles romanos, los llamados agustinianos, que eran sobresalientes por su vigor para aplaudir. Tenían por misión hacer oír día y noche sus aplausos y ensalzar continuamente la belleza y la voz del emperador. Eran personas que vivían muy lujosamente porque era un trabajo muy bien pago. Nerón puso en escena un evento recuperado de tiempos griegos. Era la Neronia, eran certámenes de canto, poesía oratoria. Duraban varios días y estaban organizados con la mayor minuciosidad. Las Neronias debían celebrarse cada 5 años, pero en verdad se celebraron solo 2 veces. Las noticias sobre estos acontecimientos son contradictorias. Suetonio cuenta que muchos, en la primera ocasión, asediaron al emperador para que dejara oír su voz. Quiero decir, le solicitaron fuera de programa que cantase. Otros dicen que el Senado le ofreció por anticipado la palma del triunfo para evitar la vergüenza de su presentación en público. Y que, indignado, Nerón la rechazó. Dijo que deseaba conquistar el lauro en una competencia limpia. Por lo tanto, hizo inscribir su nombre en la lista de candidatos, realizó un sorteo para ver cuál era el orden de aparición, se presentó último y, como era de esperar, ganó. Las actuaciones de Nerón continuaron y se sostuvieron del modo más absurdo. 2 prefectos de la guardia
2 tribunos militares y un buen número de amigos lo acompañaban hasta el escenario. El cónsul Cluvio Rufo alzaba los brazos y pedía silencio a la multitud. Silencio, caracho, que va a cantar Nerón. Parece que el tango favorito de Nerón era el de Níobe, ¿se acuerda? Aquella que se creyó más importante que Leto, la madre de Apolo y Artemis. Bueno, había una canción llamada Níobe, y era el tango preferido de Nerón. Estos cantos podían durar una jornada entera, los recitales de Nerón. Y había reglas, me refiero a las neronianas, ¿no? A esta jornada. Este concurso. Sí. Tenía sus reglas. El cantor, por ejemplo, jamás debía sentarse y no podía mostrar signos de sudor. Entre las filas de asientos había soldados de la Guardia Imperial cuya misión consistía en dar la señal para las ovaciones. Había celadores diseminados entre el público para dictaminar sobre las muestras de admiración o aburrimiento de los espectadores y anotar sus nombres. Según Tácito, hubo gente que fue condenada a muerte por no haber aplaudido o por haberlo hecho en un pasaje impropio. No era de extrañar, pues, que en el público se notaran algunas manifestaciones de cansancio, ya que duraba tanto tiempo cada recital. Y además, cuando Nerón se entusiasmaba con su arte, no terminaba nunca. En una ocasión cantó un día y una noche sin interrupción. Algunos espectadores, sobre todo los ancianos, se sentían demasiado cansados como para aplaudir y vitorear después de varias horas. Y no era extraño encontrar en algún asiento a un espectador difunto. Agotados todos los recursos, todos los intentos para irse, el espectador finalmente moría. Durante la función no estaban permitidas las interrupciones, ni siquiera para trasladar al cadáver del espectador difunto. Nerón, convencido de que sus presentaciones fascinaban a las masas, realizaba una función tras otra. Se presentaba con disfraz, representaba papeles masculinos y femeninos, personificaba a dioses y héroes. Las máscaras usadas para los personajes femeninos reproducían los rasgos de sus amantes de turno, ¿no? En una oportunidad, Nerón viajó a Grecia para presentarse en lo que quedaba de los Juegos Olímpicos. Así como los corintios ya habían introducido en los Juegos Sísmicos el canto trágico como certamen adicional, los responsables de los Juegos Tardíos de Olimpia crearon también una competición musical. El emperador cantó acompañándose de la lira y se presentó como trágico. En ambas especialidades obtuvo el laurel del triunfador, con la lira y sin la lira. Bueno, también compitió en carreras, ¿no? Ahí se anotó en una carrera con un carro tirado por 10 caballos y en una curva se cayó, casi se rompe los cuernos. Igual lo declararon ganador. Bueno, en Grecia Nerón se dejó llevar por un verdadero delirio competitivo, ¿no? Durante los Juegos Píticos, en honor de Apolo de Delfos, pretendió demostrar todas sus dotes líricas. Años enteros estuvo ensayando con prestigiosos maestros para esa presentación. Incluso trató de confrontar con los cantores más famosos de Grecia, ¿no? Y en realidad lo que hicieron fue llamar cantores viejos que no estuvieran ya interesados en el triunfo y que no codiciaran premio alguno para confrontarlos con Nerón. Se presentaba también allí en Grecia con multitud de acompañantes, pero según se dice, allí en Grecia cantó verdaderamente bien. Bueno, apenas concluido su canto, estalló una frenética ovación y un heraldo declaró que Nerón había sido el ganador. El regocijo que sintió Nerón fue descomunal. Había logrado hacer realidad el sueño de su juventud. Era un periodonique, o sea, un triunfador del ciclo. Así le llamaban, por ejemplo, a un competidor que hubiera resultado vencedor en los Juegos de Olimpia, en los Píticos, en los Ístmicos, en los Nemeos y en los Actíacos.
Eso es lo que había conseguido Nerón, realmente un poco ayudado. Aunque las verdaderas dotes líricas de Nerón han sido dudosas, Suetonio y Tácito estuvieron de acuerdo en decir que las alegrías que Nerón consiguió como cantor fueron quizá las únicas de su vida. Ese ser atormentado, demoníaco, criminal, era por lo menos un cantor. Y en tanto que tal, no solo cosechó las mayores alegrías de sus días, sino que tal vez por un rato fue bueno. Así que yo le dedico a Nerón, aunque más no sea por hoy. Sí, a Nerón cantor. A Nerón cantor. Guitarrista no, a Nerón cantor. Esa charla. ¿Usted tiene alguna otra dedicatoria que hacer? Podríamos dedicar a los espectadores que resultaban afinados, sí, pobre, en virtud de la extensión de los recitales, ¿no? Y a los queridos amigos cantores que tenemos en común, Alejandro, que algunos de ellos cantan realmente muy bien. Seguro, a los que cantan bien. A los que cantan bien. A los que cantan bien. Y están bien, cada vez son menos, naturalmente. No por ninguna cosa desgraciada de los genios, sino porque cada vez se aleja más del arte del canto, la música que prefiere la industria, el espectáculo. Entonces, naturalmente, el que canta bien queda fuera de las 40 del mazo. Y a veces hay una llegada tan prematura, ¿no? Tan perentoria, digo, a la grabación y estas cosas, que a lo mejor algunos si hubieran estudiado un poco más no hubieran sido tan flojos, claro, se ven sí, es verdad, por grabar prontamente. Llega mucho la fama a los 19 años. Claro, antes que la técnica. La técnica. Eso creo que influye bastante. Sí. Yo incluso hasta le diría que uno está esperando personajes como Luis Miguel. Sí, puede ser, desde luego, un artista que cultiva un género evidentemente industrial y posiblemente en tono bastante cuestionable, pero en cambio posee una técnica estupenda, es verdaderamente un gran cantante. Después lo que él hace con su técnica y con su carrera, bueno, a lo mejor puede ser muy desagradable para muchos de nosotros, pero pero ojalá hubiera muchos de esos. Seguro. Bueno, ¿qué disco va a ilustrar esta charla acerca de Nerón? Pues el tango que se llama Primero Yo, que fue compuesto por Nerón. Un tango de Nerón que después probablemente fue tomado por don Rafael Rossi, por otros recopiladores, fue adaptado. Primero le cambiaron la introducción, y después la segunda parte y después la primera. Sí, no quedó nada. Es como sucedió con Radio Municipal, ¿no? Ya el otro día estuve casualmente en el programa de Berruti, un querido amigo, estuve saludando a Carlitos Ulanowski, y me encontré allí con varios queridos amigos. Reina allí un clima verdaderamente muy amistoso y cordial. Pero hay un cartel que nos dice que Radio Municipal fue fundada en 1927, se llamaba Radio Municipal, y tenía otro lugar en el dial, que no sé qué ocupa ahora. Y estaba desde luego también en otro lugar. Muchos años estuvo Radio Municipal en el mismo edificio que el Teatro Colón, y principalmente grababa y difundía las funciones del Colón, y su programación tenía un carácter cultural que hoy no ha recogido ninguna radio, ni de AM ni de FM. Esa forma de hacer radio se ha perdido definitivamente. Bueno, lo que me preguntaba es cuál era la continuidad, qué es lo que nos permitía decir que esta radio, que se llama de otra manera, que está en otro lugar del dial, que tiene otra potencia y que
Por otra parte tiene programaciones de distinto orden y que tiene una sede que no... Bueno, ¿por qué era aquella? Se me dirá, hay una continuidad institucional, yo qué sé, no sé. Pero no es que estaba enojado, yo por eso. Recordé justamente el hacha de Rivadavia. Sí, que primero le cambiaban... Claro, primero le cambiaban el mango, después el filo. Vamos a escuchar entonces este tango, primero yo, que alude naturalmente al dictamen, no, mejor dicho, a las órdenes que daba Nerón antes de comenzar cualquier clase de certamen. Iba donde el director del certamen decía, Morocho, primero yo. Adelante, don Edmundo.